Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. ¡Wow! Hola, bienvenidos a este podcast de sexualidad. Yo soy la doctora Cori Jalfón, @SexLifeDoctor, y pues aquí hablamos de todas las dualidades que existen dentro de la sexualidad. Hola, Ro. Doctora, ¿cómo estamos? Ay, muy felices hoy y que la verdad tenemos invitada especial. Súper. Cuéntanos sí. sobre nuestra invitada. Bueno, pues este es el capítulo 2 que grabamos con Morgan. Bienvenida otra vez. Gracias por estar aquí. Y fíjense que en el primer capítulo con Morgan hablamos sobre el sexo comercial. Y esta es una de las dualidades de las que hablamos. Y ahora nos toca hablar de todo el sexo erótico y cómo Morgan convierte. Y también ella participa dentro del sexo comercial, pero cómo ella lo vuelve algo mucho más educativo, mucho más en presencia, mucho más en conciencia, que es de lo que tratamos en este podcast, mucho más dirigido hacia la diversidad sexual, hacia la aceptación del ser humano. Entonces, esta es la segunda parte que tenemos hoy para ustedes y esta es la segunda dualidad, porque nos vamos a encargar de toda la parte erótica, sexual, que no tiene que ver con el comercio, que no tiene que ver con este intercambio, pero sí tiene que ver con un intercambio. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Pues a mí me encantaría, Morgan, que nos pudieras hablar un poco qué fue lo que a ti te hizo cambiar y que luego puedes jugar, ¿no?, entre un modelo comercial y este modelo como más educativo, erótico, hermoso, porque yo creo que aquí todos somos dioses y diosas, pero el llevar de un plano básico a un plano más exponencial la sexualidad me parece algo muy interesante y muy poderoso también. Sí. ¿Cómo haces este cambio? Sí, bueno, entra mucho aquí la cuestión económica y que es un intercambio de en cuál economía, ¿no? Entonces sí, a veces cambio sexo por dinero en un intercambio transaccional. Claro. Pero también hago mucho en otras economías y más en lo colectivo. Entonces, para mí, mucho del trabajo que hago, que es más de sanación, tiene que ver con la sanación de cosas culturales, aún más que lo individual, porque todos crecimos en la misma falta de educación, en la misma falta de sensación, en la misma desconexión de la tierra, de como esa conexión profunda con el cuerpo, con la espiritualidad. Entonces, todos estamos como puestos en la misma, falta. Entonces, desde ahí, cuando nos tocamos, es con ese objetivo de transformar esas condiciones juntos. Y la parte colectiva es que para cambiarlo es un cambio cultural y es algo que tenemos que hacer en conjunto, porque yo solo no puedo, tú solo no, es algo que tenemos que hacer en conjunto. Entonces hay algo muy bonito y muy esencial a la energía erótica de usarlo para crear. Y para crear cultura juntos es como un wow. Entonces, cuando yo estoy en ese wow con alguien, no se siente como una transacción. Aún si hay un intercambio, ¿no? Entonces, hay varias economías en que podemos jugar. Esto va a depender, evidentemente tú ya lo traes, tú ya lo quieres hacer de esta manera. Lo puedes jugar también de la otra manera. Depende también de tu cliente. ¿Cómo lo puedes meter a un cliente, a una pareja, a que esta sea la forma de intercambio, aunque haya un intercambio monetario, sino meterlo a esta economía, a cómo lo vivimos así, cómo vamos a hacer para que esta experiencia sea algo que realmente nos modifique y nos contacte con partes nuestras? ¿Cómo lo metes a esto? Sí, bueno, yo siento que es una invitación. Y eso va a la parte espiritual y toda la historia, ¿no?, de personas que trabajan con lo erótico, desde linajes, de trabajar la sexualidad sagrada, desde al principio del tiempo humano, ¿no? Entonces, ese rol que siempre ha existido al nivel espiritual es dar una invitación de que, oye, yo vivo así. Y te estoy invitando a participar conmigo en esa plenitud, en esa profundidad. Juguemos ahí.
y la persona acepta la invitación hasta el punto que pueda, ¿no? Pero yo lo cultivo, yo lo vivo, yo lo vibro, yo lo ofrezco. Yo tengo una duda, Morgan. Se me hace muy interesante el cómo estas dos dualidades pueden convivir juntas, ¿no? O sea, a mí lo que me encantaría es entender el proceso que tú viviste de algo que podría ser, como tú bien lo dices, una simple transacción que podría caer en algo superficial, vacío, que puede drenar mucho la energía, a transformarlo, a hacer esa alquimia, a llevarlo a algo sagrado, ¿no? O sea, ¿en qué posición tú te encontraste contigo misma de llevarte en ese proceso de tener esos dos mundos? Porque son, pues, muy extremos, ¿no? Es uno que puede llevarte a otro, como lo hizo contigo, pero si no tienes esa visión y ese juego, ¿no? Juego de poder entender que eres esas dos partes, que no están peleadas. ¿Cómo te llevaste en ese proceso? Y que creo que en esta pregunta que le haces, que es valiosísima, ahí nos podemos ver reflejados todos, ¿no? O sea, por eso creo que tiene muchísimo valor. Claro. Porque a veces nos ponemos solo dentro de un polo de la sexualidad, ¿no? Ahora o sea, muchas parejas lo hacen transaccional, o tu sexo mismo con uno mismo viene a ser transaccional, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto para que nos podamos mover en los dos polos? Está súper interesante esta pregunta. Es una gran pregunta. Pues yo siento que estamos en un momento en que muchas personas están rompiendo con lo que han aprendido, y mucho tiene que ver con vivir en una forma bastante muerto, ¿no? Entonces nos pasa en diferentes formas, en diferentes momentos, pero tiene que ver con eso de como no estoy viviendo. Pasa en el trabajo, ¿no? Muchas personas ya quieren trabajar por ellos mismos, como pasa en muchos aspectos. Y pasa mucho también en la sexualidad, que hablamos la vez pasada de que sufrimos de una sensación muy como X, ¿no? En la sexualidad, mucho. Veo eso mucho con los hombres, de que sienten un poco, pero es tan poco que no es un sentir rico, bien, bonito, de vida. Sí, entonces siento que hay muchas personas que andan ahí en ese borde, que están como que sé que tiene que ver algo más, ¿no? Tiene que ver algo más. Para mí esto es una vocación. Yo siento que en mi configuración, parte de mi energía erótica va para mi vida personal, para mis relaciones que quiero cultivar, y parte está ahí para este servicio. Y esto es algo del linaje, es algo de un rol, ¿sabes? Que tuve que estudiar y entender. No fue un camino fácil, justo porque cuando eres niña nadie te dice, oye, ¿sabes qué? ¿No? Claro. Tú serías un perfecto prostituta, ¿no? Jamás. Claro. Y además, como la parte más espiritual, tú serías un buen guía en lo erótico. No, nadie en mi vida me ha dicho eso. Tú ¿no? lo descubriste. Sí, claro. Sí, entonces fue un camino de como ir para allá, ir para allá, no, como de entender. Y una gran parte fue estudiar la tradición y el contexto histórico, como el linaje espiritual, para entender, ok. Eso es algo que existe. Eso es lo que yo he sentido, que no ha sido correcto ni aquí ni ahí. Es algo real y es algo de valor, es algo que ayuda a la comunidad. Es un rol que uno puede tener. Y fue gracias, porque... O sea, fue estarte moviendo de un lado al otro. O sea, si aquí no te sentías cómoda, ¿cómo me voy para acá? Si aquí no me siento cómoda, también puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto con esto. Ahorita que estabas hablando, justo me vino a la mente cómo hay motivos de consulta por los que vienen a mí diciéndome, fíjate que estoy en mi sexualidad, pero sé que hay algo más. Y sé que no estoy en mi máximo potencial, y sé que me falta mucho, y sé que tal vez a veces no llego a lo que quiero llegar. No estoy hablando de orgasmos, hablo de sentimiento, de emoción, de sensación, de cómo me siento, de cómo me quiero sentir, de cómo me quiero vivir. Entonces, creo también
para todos los que se identifiquen, ¿no? Que cuando sientan este llamado de algo me falta, something is missing, que algo sé que puedo más, pero no sé por dónde buscarlo. Creo que por aquí podríamos también... Por eso existimos, ¿no? Exactamente. Por eso existimos. Que existe un rol, que existe un trabajo, justo por eso, que históricamente fue como sostener un espacio, crear una experiencia en que puedes reconectar con lo divino a través del cuerpo y a través de la sexualidad y reconectar esas partes de nosotros que están súper en el rincón de la vida, que nuestra sexualidad usualmente no toca a nada más, ¿no? Reintegrarlo, como reconectarlo a todo que es nuestra vida y nuestra vitalidad para que no esté ahí como en la oscuridad. A mí me acaban de surgir dos dudas. La primera es justo puntual de la pregunta, es ese ir y venir de estar probando y cambiando de dualidad. ¿Fue a partir de la incomodidad? ¿Fue a partir de dolor? O sea, ese era tal vez el motor que te podía empujar a decidir, vamos a cambiar esto, vamos a probar esto más, ¿sabes? Ok, te puedo identificar 2 puntos en ese camino. Uh-huh. Uno fue, ya sabía que quería hacer algo así de trabajo. Fue mi estudio en la universidad, siempre he estado ahí estudiándolo de cierta forma. Uh-huh. Pero varias veces entré en un programa más legítimo, para decirlo así, de educación sexual, de cosas así, y cada vez mi cuerpo fue como, no, por ahí no es, porque ahí, si tú tienes una licencia del gobierno, no puedes tocar a la gente, no puedes intimar con la gente, y eso es el trabajo. Lo que hablamos la vez pasada de que eso es no ser en la posición de yo soy la experta y tú eres el cliente, yo canalizo por mi cuerpo, sostengo esa vibración, yo estoy ahí como corporalmente presente y eso es el trabajo. Entonces, varias veces me pegué con esa pared de profesionalizarme, no. Y eso fue como una comunicación ancestral de que no. Uh-huh. Y la otra fue en mi vida personal, que en mis 20s, cuando salía con hombres en ese tiempo, siempre tuve la reflexión de ellos que les estaba ayudando mucho. Uh-huh. Y en ese sentido no tenía como la perspectiva para entender las diferencias, pero ellos estaban teniendo como una experiencia de transformación, nunca he sentido así, wow, como... Y yo... ¿sabes? Como disfruté de la intimidad, de la relación, pero fue algo más que estaba pasando para ellos que no me estaba pasando para mí, y eventualmente había un resentimiento de ¿qué es esto, no? Y me di cuenta después de muchos años de aprender de la manera más dura de que hay ciertas personas con quien tengo atracción, pero es atracción de cliente y no es para mi vida personal. Y ahora tengo esa línea, ¿no? Y a veces en la calle veo a alguien y sé cuál es. Okay. Y a veces es atracción al cliente, porque como dije, tengo 2 o varios, pero hay 2 tipos de esa energía en mi cuerpo. Entonces eso también fue una pared que tuve que golpear varias veces antes de como entenderlo, y justo porque no hay un programa en que te pueden dar como esa guía y lo lees y después lo haces, hay que vivirlo. Y por eso digo que es una vocación que llevo años estudiando externamente e internamente, y va a ser un camino de toda mi vida, creo. Y me parece muy interesante. La segunda es, dentro de este trabajo que estás con clientes, tú ahorita justo dijiste como 2 veces que logras hacer como este escaneo, logras ser observadora pues desde su energía, desde sus comportamientos, de sus patrones. En ese momento que logras identificar esos puntos, ¿tienes este acercamiento ya más profundo con el cliente de
tal vez darle algunas señales de lo que tú eres capaz de observar para que eso le genere ruido a él y pueda darse cuenta de ciertos patrones, como tú bien lo decías. Son estas personas tal vez que están en la línea, en el borde, que solamente buscan esa sensación, ¿sabes? Que tal vez por ahí es un desfogue de muchas cosas que están arrastrando y que tú como observadora tienes la capacidad de verlo desde fuera. Sí, si te sientas con ellos a platicar. Sí, eso es muy parte de. Y como uno de los beneficios de estar en los sexuales que me da mucho permiso de decir cosas que tal vez son menos tragables en otro contexto, ¿no? Sí, claro, les estoy reflejando mucho y a veces son cosas más fáciles, a veces son cosas más difíciles, pero sí. O sea, lo que quiero entender aquí un poquito y para que todos nosotros entendamos es, tú vas a trabajar con el cuerpo. Y a la hora de estar trabajando con el cuerpo, estás leyendo qué está pasando, en dónde hay un bloqueo o dónde hay una área de oportunidad. Traumas. Exacto, traumas, conexiones. O sea, es que esa conexión es tan profunda que hasta con la mirada logras ver a la persona cómo está llevando ese proceso, ¿no? Y tú como observadora, pues lo sientes más. A lo que viene mi segunda pregunta, que me pongo chinito. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te limpias esa energía? Porque ha de ser fuertísimo, que te han de llegar personas con energía suave y que ha de ser un proceso, digamos, relativamente fácil. Pero yo creo que sí también te han de llegar personas con energías bien densas, bien pesadas, que seguramente te han de drenar en cierto punto. ¿Cómo te limpias esa energía? ¿Cómo haces un corte y decir next? Y que también les puedes decir a ellos que traen este tipo de energía, me imagino, ¿no? O cómo lo sientes, porque así es como operan también en la vida de allá afuera. Claro. Sí, hay varias cosas. Uno es, como digo, hay una configuración ya puesta, ¿no? Entonces, no es para todo el mundo. No. Entonces, siento que, no sé, mi cuerpo entiende que vamos entrando en algo ajeno, lo tomo, estoy ahí vibracionalmente con la persona, y lo dejo, ¿no? Y eso es una de las herramientas muy importantes para poder hacer ese trabajo. Muchas que trabajamos en el trabajo sexual son bien brujas, ¿no? Claro. Muchas. Entonces, y hay como, igual en la historia, en el linaje, hay muchas herramientas chiquitas y grandes que nos ayudan a hacer ese trabajo. El otro es el screening, que cada vez que alguien me contacta, hay varios pasos antes de que nos veamos. Y uno es que yo, aún antes de verlo, estoy haciendo un escaneo. Y hay ciertas energías en que no quiero trabajar. Wow. O que no es el momento apropiado. Ni siquiera en contacto físico, puede ser desde el celular. Sí. Wow. Sí. Pero son herramientas de sobrevivencia. Que tú ya traes. ¿Sabes? Y por eso, a veces la gente me preguntan si deben hacer el trabajo sexual. Muchas personas me dicen, siempre he pensado... Y una de las cosas principales, antes de entrar en cualquier otra cosa, hay muchos aspectos, es cómo eres con tu intuición. Porque es un trabajo bien peligroso y en cualquier momento tienes que escuchar un señal de un no y ya. Y eso puede ser en un encuentro o puede ser cuando alguien te contacta. Pero si tú no estás 100% lista para escuchar eso, no lo puedes hacer. Yo quiero entender aquí algo. ¿Cómo? Es que los dos estamos así de que... Es que fíjate, hay mucho, ¿no? Es que claro. Sí, y siento que también es bien importante para todos ellos que se encuentren como bloqueados corporalmente, bloqueados en esta parte sexual que ustedes dicen, hay algo más, quiero sentir más, y que a veces en terapia no alcanzamos a descifrar. ¿Cómo trabajas a nivel corporal? ¿Cómo trabajas con el cuerpo? Porque no, estoy entendiendo, no es una sesión sexual, ¿sí? No es una sesión, a veces puede ser. A veces, sí. Ok, a veces sí, no. Pero no entras directamente a eso. No. Entonces, todos ellos que se identifiquen y que estén bloqueados en algún área y que digan, siento que hay algo más, ¿por qué no estoy pudiendo tener orgasmos? ¿Por qué si me encanta esta pareja no puedo acercarme a él o a ella? ¿Por qué no estoy pudiendo disfrutar? ¿Cómo haces ahí para conectar? Que justo lo venimos también hablando en muchos podcasts, ¿no? ¿Cómo
me desconecto y me conecto con mi cuerpo, con mis sensaciones, con mi placer, a través de ti, que tú eres un instrumento, que tú vienes a representar algo. Sí. ¿Cómo le haces? Sí, a veces, bueno, hago varios tipos de sesiones. Uno es puro bodywork, en que no es interactivo, la persona está acostado y yo estoy haciendo ese tipo de escaneo de todo el cuerpo y trabajando el campo energético para ver dónde hay bloqueos, dónde hay energía que no se está fluyendo, como reconectar partes que ya nos están comunicando, como todo eso, ver dónde hay temas intergeneracionales que están ahí como, ahí que atorando. Donde hay todo esto. Y después, o a veces durante, lo platicamos y comparamos qué sentiste tú, eso es lo que sentí yo. Y doy como una lectura del cuerpo, ¿no? Indicando dónde y qué sentí. Y eso nos da más lenguaje para entender lo que está pasando. Okay. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si alguien está experimentando una ansiedad, yo en cierta parte del cuerpo usualmente siento algo así. Entonces, eso de una textura me da otro lenguaje para comunicar de la misma sensación, y a veces al verlo de otra perspectiva le mueve algo. Entonces vamos platicando de qué es tu experiencia, qué es mi experiencia, y así trabajamos. Ok, esa es la parte que no es interactiva. Ajá. Ahora, la parte interactiva. Eso está pasando un poco menos, pero está pasando a la vez. Okay. Y hasta cuando entramos en el cuarto, ¿no? Si alguien tiene una tensión, alguien tiene un lenguaje corporal, como estoy leyendo lo que está pasando y a veces reflejando aún antes de que entramos en nada físico. Okay. Un ejemplo, si alguien está diciendo un sí, pero su cuerpo es un no, usualmente yo lo percibo antes de la persona, especialmente en las mujeres, en que muchas veces ignoramos nuestros nos. Entonces, si llegamos, estamos saludándonos, sentándonos, y hay una tensión, un no en el cuerpo, yo se lo voy a reflejar, ¿no? Entonces, desde el momento que empezamos, estamos ahí, y eso es parte de que es desarrollar ese lenguaje, esa escucha, que yo lo tengo desarrollado porque llevo muchos años trabajando en eso. Entonces comparto lo que percibo para que la otra persona empiece a verse. Sí. Porque eres como un espejo entonces para el otro. Entonces, si alguien llega como muy bloqueado, tú puedes entender dónde están los bloqueos, cómo son los bloqueos, cómo se sienten esos bloqueos y podérselo devolver. Y al mismo tiempo empiezas también a trabajar para desbloquear ahí. Sí. Wow. Sí. Y que sea una colaboración, claro, ¿no? Claro, no es nada más un trabajo tuyo con el otro, es una colaboración para desbloquear realmente en la interacción. Sí. Y ahí es donde a mí me surge una duda. Pues, tratas de trabajar o dentro de tus lineamientos de trabajo, no trabajas con gente que está alcoholizada o drogada. Nunca. Claro, porque para eso necesitas, o sea, justo como lo estabas diciendo, de la manera en la que como tú trabajas y cómo te alineas para poder tener una lectura completa de ti y de la otra persona, pues es que el alcohol y las drogas cortan eso. Por eso lo que hemos platicado en muchos capítulos, el sexo, el que se va a poder disfrutar, el que no te va a llegar con culpa, el que no vas a estar cargando demonios, es el consciente. O sea, si obviamente tuviste sexo con una persona que pues estaba perdida, que no sabes, o sea, no hubo esa conexión, que realmente su conciencia no estaba presente, entonces su cuerpo realmente, pues hay muchos riesgos, ¿no? Cuando hay ese tipo de interacciones. Entonces me hace completa coherencia que de las dos partes tú exijas y pidas que exista esa conexión. Wow. Quiero decir otra cosa de una dualidad en este trabajo. Que obviamente este trabajo es muy criminalizado, es muy estigmatizado, tanto para los que lo ejercemos y las personas que son clientes, ¿no? Y me encantaría que todos se sintieran cómodos de acceder a ese espacio porque es muy, pues, bonito, muy sano, muy... Y para mí yo experimento muchísimo esta dualidad de que lo describo como un coco, de que adentro es como la mana de los dioses, es como lo más
poder que mi trabajo es dar y recibir placer de la forma que lo queremos y sana. Es lo más bonito, pero todo alrededor, Es duro. sí. Es como, hay mucho miedo, hay mucho es juicio que claro. lo legal me cuesta mucho, claro. la censura es tan duro y hay que pasar por todo eso para llegar al centro. Sí. Y eso es una dualidad que vivo todos los días. Pero me encanta que toques este punto porque fíjate, justo lo que yo quiero en este podcast, o sea, lo queremos, ¿no? Pero justo lo que yo quería en estos episodios que hicimos contigo es que se quiten el miedo de esto, que se quiten los prejuicios y que, o sea, yo que me dedico a esto, que veo muchas mujeres y también hombres que tienen muchísimos bloqueos sexuales. Este trabajo que podemos hacer en terapia es maravilloso, pero este también es otro tipo de terapia, ¿no? Claro. Porque es una terapia corporal, es una terapia que aparte te están leyendo tu energía, están leyendo en dónde estás bloqueado, cómo te estás tú mostrando allá afuera con respecto a tu sexualidad y cuando interactúas en otros en una sexualidad. Entonces, esto se trata de plenitud. Por eso me encanta este punto que tocas, porque quiero invitar a todos que metan esto dentro de sus herramientas, de su canasta básica de salud sexual. Claro, como por qué no voy a invitarte a que tengamos un encuentro con mi pareja, tal vez, como por qué no voy a invitarte a que me veas en mi punto más vulnerable y me ayudes a entender cómo es ese bloqueo que se ve en mí. Es que justo como bien lo mencionan, el centro del coco, como lo mencionas, Morgan, sí es ese éxtasis, ese placer. Sí. Pero como bien lo sabemos, el ser humano dentro de los placeres, cuando excede el placer, se vuelve adicción. ¿Y de dónde vienen todas esas adicciones? Pues obviamente el mundo de la prostitución a veces, muchas veces, está manchado, está en la periferia de trata de blanca, está en adicciones a las drogas, a sustancias, y que es un submundo completamente alejado al que estamos ahorita platicando. Claro. Es todo lo contrario. Entonces, al ser una cuestión que pues pierdes conciencia y que se masifica, pues es, yo creo que lo que predomina dentro de esa profesión, porque es mucho más fácil no tener conciencia, la verdad. Quienes estamos trabajando en conciencia, pues sabemos que es un día a la vez, que sabemos que hoy puedo tener la apertura y la claridad de muchas cosas sobre mi conciencia y el otro día puede ser otro bajón y es así la conciencia y vámonos para arriba otra vez y así es un día a la vez. El ser inconsciente, pues claro, nos pasamos del lado del sexo comercial, ¿no? Y entonces operas como se te antoja y no te das cuenta de todas las repercusiones que estás generando dentro de ti y en tu periferia, ¿no? Por eso yo creo que sí es bien importante, uno, el quitarle el estigma. Dos, entender que es mucho más común de lo que pensamos, como todo lo que hemos hablado aquí. Estaríamos sorprendidos si las estadísticas a nuestro alrededor y en nuestra periferia se botaran y supieras los números de consumo de las personas alrededor. No, por supuesto, lo decíamos, ¿no? Hace rato, de que la fantasía número uno es esta, o sea, es esta. Y entonces es ahí donde, pues, si lo que... Yo siempre lo he visto todo en la vida como puedes llevarlo de la manera profesional. O sea, puedes hacerlo de la manera chafa y la manera chafa, pues es muy fácil encontrarlo allá afuera o lo puedes llevar a un nivel profesional, ¿no? Y estamos hablando en tu caso que es nivel pro. O sea, nivel mucho más allá de simplemente quedarte con la parte física. Claro. Sí. Y con eso de la estigma y el miedo y todo, es algo que también tengo que tratar con ello todos los días, ¿no? Entonces, si alguien está ahí como que sí quiere, pero no, es que ando en lo mismo. Digo, eso de la dualidad del exterior del coco está ahí todos los días, entonces lo entiendo y lo comparto. Y también nos da como otro nivel de intimidad por los que pasamos al interior juntos, porque es algo muy contracultural, es algo muy peligroso a veces, depende del contexto y todo, ¿no? Pero los que entramos ahí, los que decimos, pero lo voy a hacer, y entramos ahí juntos, compartimos algo especial, ¿no? Porque hemos atravesado algo, aún por diferentes caminos, ¿no? Cuando yo trabajo con hombres con mucho poder económico, es algo diferente que yo pero igual nos vemos ahí al centro y es un lugar muy mágico.
Quiero hablar un poquito de tu latest, en qué estás en las prácticas sexuales últimas que estás viendo. Porque creo que ahí también hay muchos juicios, muchos prejuicios y hay mucha gente que se queda como muy sola en su sexualidad, ¿no? Entonces, esto es para que nos identifiquemos absolutamente todos y que nos sintamos que somos parte de un movimiento. ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿Con individuales o con los grupos? Sí, con individuales. Ya. Entonces, ya después de varios años de trabajar más en el mercado comercial de trabajo sexual, estoy finalmente ofreciendo formalmente el trabajo más a la comunidad LGTBQ, a las mujeres, a las diversidades, lo cual es mi comunidad. Siempre lo he hecho entre personas conocidos de conocidos, pero ya finalmente quiero abrirlo más porque justo es algo que toca a las vidas de tantas personas y que para mí es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto para salir de la cultura de tanta violencia, tanto abuso, tanto silencio, tanta desconexión. Tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo como aún en grupos de 2 o 3 para que crezca. Entonces, estoy justo a punto de lanzar ese proyecto y estoy muy feliz de finalmente estar ahí porque es el trabajo que más me importa. Qué hermoso, felicidades. Gracias. ¿Algo más? Pues no creo que muy completo. Nos quedamos pensando aquí muchísimo y esto es una invitación, ¿no? Para hombres, para mujeres, para ellas, para todas las comunidades, para todos los que tengan una sexualidad y quieran vivirlas, que todos la tenemos, pero que quieran vivirlas en plenitud. Es una invitación a reaprender, es una invitación a llamar a alguien experto dentro de sus vidas que se encargue también de la parte corporal, porque a veces estamos muy acostumbrados a que le ponemos la responsabilidad al otro sobre mi placer sexual, ¿no? Sobre cómo me voy a desenvolver yo mi sexualidad. A veces no la sé, a veces la sé poco, se la quiero pasar al otro. Entonces, esta es realmente una manera de podernos espejear y de poder reaprender sobre nosotros mismos para poder compartir con el otro en pareja. Muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco mucho, Morgan. Muchas gracias, Morgan, de verdad que increíble tu testimonio y pues bastante que aprender y pues dar de cómo reflexiona la gente. Me despido de todos ustedes, bienvenidos a este podcast que ya terminó de Sexdualidad. Así de, vuelve a comenzar. Vamos otra vez. Ya acabó. Cuídense, les mandamos un beso. Bye. Sexdualidad. Una producción original de Troop.